Seguimos el Siman Shin Samech Gimel, Seif Kavav. Estamos en la mitad. Dice Abalim Eno Gavoa Sarah, Vejokek Bola Shlomo la Sarah. Si tenemos un Maboy que alrededor, la altura desde el suelo hasta la pared, no tiene 10 tefajim, entonces, como dijimos, no se puede permitir este Maboy. ¿Qué va a hacer la persona? Él quiere excavar dentro del Maboy para bajar el suelo, y de esa manera la pared va a tener por lo menos 10 tefajim. En este caso, dice el Shulchan Aruch, salir la huk, arba amot de toja Maboy al pene korrosbo. En este caso es necesario excavar arba amot de toja Maboy, hacia adentro del Maboy arba amot, que como dijimos, es justamente lo mínimo del largo de un Maboy, y tienes que hacerlo a todo lo ancho. Ahora, ¿para qué hace falta? Dice Mishnah Berurah, siendo que tú quieres tener paredes, para poder tener paredes que tengan 10 tefajim, tienes que hacer a todo lo ancho para tener las dos paredes a los lados. Porque si no lo haces a lo ancho, hasta todo lo ancho, entonces va a resultar que es como si no tienes paredes. Porque en esa parte no excavaste. Ahora, si quedan menos de 3 tefajim a los lados, entonces no pasa nada, como dijimos, dice la But. Y a la vez, hace falta que sea por lo menos 4 mot hacia adentro del Maboy, que es el ancho mínimo de un Maboy. Dice Mishnah Berurah, antes dijimos que si el Maboy está por encima de 20 mot y tengo la Korah, entonces es suficiente construir en la parte de abajo de la Korah, incluso un binyan, una construcción que tenga el ancho de un tefaj. ¿Y por qué acá tengo que hacer hasta arba amot? ¿Por qué? Dice Mishnah Berurah, hay una diferencia muy sencilla. El Maboy tenía nombre de Maboy, tiene paredes, tiene todo. Lo único que está muy alto. Entonces, para disminuir la altura es suficiente construir eso, como ya lo explicamos. Pero acá no tiene nombre de Maboy, siendo que no tiene mejitzot. Tú quieres las botas de mejitzot, quieres hacer que sea un Maboy que tenga paredes. Entonces hace falta que el mínimo de Maboy, que son 4 amot de largo, tenga alrededor sus paredes. Y las paredes son mínimo de 10 tefajim. Sigue siendo el Shulchan Aruch, en Maboy nitar baleji o korah, achiu pituhin letoho shne haterot ulekol hater shne batim. Dice, otra condición para poder permitir el Maboy colegio o korah es siempre y cuando al Maboy están abiertos 2 patios, que en cada uno de los patios hay 2 casas. Y como lo hemos explicado, en la época de la Gemara, lo que había era un patio que era el jardín, y en este jardín habían casas, y esos jardines, esos patios están abiertos al Maboy. Entonces hace falta que por lo menos hayan 2 de estos, 2 patios, y cada uno con 2 casas. Dice Mishnah, ¿por qué? Ya lo hemos explicado al comienzo del Siman Shin Samech Gimel, que hay una diferencia entre la forma como los Hamim instituyeron arreglar el Maboy para poder cargar en él y el Hatzer. El Hatzer hace falta un pas arba, o a ambos lados leji. El Maboy es suficiente un leji, una korah, que si el tikun es más sencillo. Explicamos, el Mishora, el nombre de los Rishonim, que en el Hatzer, siendo que se hacen todo tipo de usos de más recato, cosas más privadas, entonces para poder permitir, entonces en el cuarto viento tengo que hacer un tikun mejor, que se vea más como mejizá. Lo que no hace Maboy, que por lo general no hacen tanto porque normalmente hay mucha gente alrededor, entonces por eso suelta un tikun como leje o korah. Si es así, ¿cuándo es que realmente en el Maboy no se hacen tashbishat tznea? Cuando alrededor hay gente. ¿Cuánta gente? Eso es lo que nos dice aquí el Shulchan Aruch, por lo menos 2 patios, que cada patio tenga 2 casas cada uno. Nos sigue diciendo el Ramá, incluso que los patios están uno detrás de otro, que si están en forma de tren, ¿sí? Que hay un patio, otro patio, y ahí está el Maboy, también es suficiente. Solo trae aquí el Ramá, hay quien discute. ¿Por qué discute? Siendo que realmente se puede considerar como uno, porque ellos pueden hacer un eruv entre ellos. Entonces se ve como si hay una sola casa acá, un solo patio,
Entonces, puede ser de que falte en el Geder, en lo que exigieron los sabios para poder permitir el Maboy con el Corá. De todas maneras, dice Mishra, diciendo que es algo de Rabanán, podemos apoyarnos en la primera opinión, que incluso que los patios estén en tren, también se puede permitir. Otra condición dice Shulchan Aruch, en cada una de las puertas estas del Hater que está abierto hacia el Maboy, tiene que tener por lo menos 4 tefajim de ancho la puerta. Y también de que cada uno en esas casas se coman. Quiere decir que hay 2 casas en cada patio. Se tiene que comer en esas casas. ¿Por qué? Se me coma pat gorem, sino que el comer es lo que me define que hay alguien viviendo en esta casa. Eso es lo que da la importancia a una casa con el tema de Erubim. Vafilo allá a Bait, a Had de Abba, Sheni Leben. A pesar de que uno de los patios, una casa para el papá y el otro para el hijo, a pesar de que él recibe un pago de su papá y él come de la comida de su papá, solo que se la lleva a su casa a comer, eso ya es suficiente. A pesar de que vamos a ver con el tema de Urbán Hatero, tal vez eso no se considera que hay 2 casas, pero con respecto a esto es suficiente porque al fin y al cabo se comen las 2 casas y hay 2 casas, eso es suficiente para el tema del Maboy. Y también, si uno es judí y uno es goy, también con respecto a esto va a servir. Sigue siendo Shulchan Aruch, otra condición, es necesario que el largo del Maboy sea más que el ancho. ¿Cuánto? Dice Mishra, incluso un poquito, pero lo importante es de que sea más ancho, más largo que ancho. Dice, ¿con qué se define el largo y el ancho? Dice Mishra, donde uno entra, eso define lo que ese es el largo, y por tanto eso, como dijimos, tiene que ser más que el ancho para que se considere Maboy y se pueda permitir con el Corá. En caso de que no sea más largo que el ancho, entonces en ese caso lo consideramos Hatzer, y la forma de permitir va a ser Pas Arba o Lejayim, como dijimos, a los 2 lados. Sigue siendo Shulchan Aruch, si faltaría uno de estas condiciones que dijimos, que no hay 2 Hatzerot, o en cada Hatzer no hay 2 Bait, o no tiene el Petah Arba, o como dijimos ahorita, las medidas, el largo no es más que el ancho. Entonces, la forma de pedir, como dijimos, sería como Hatzer, que sería o Pasarba, o Shne Pasim, Shne Masuin, cada uno de los lados de la entrada, o Tsurata Petach también se podría permitir de esa manera. Sigue siendo el Ramá. Dice, hay quien hoy dicen que hoy en día se acostumbra a que todos los Maboy, a pesar de que en mi cara dice puede Leji o se podía Corá, hoy en día hacemos Surata Petach. Dice por qué, porque por lo general no están abiertos Hatzerot y Patim hacia el Maboy, por tanto no tienen din en Maboy, sino le damos din en Hatzer. Pero Hatzer todavía es suficiente para Arba o Shne Pasim, Shne Masuin. Entonces dice también el Mishra que a veces el Maboy es Mefulash, que ahí en ese caso seguro que no es suficiente Leji, o a veces es más de 10 amot el Ruach, por lo tanto, y ahí tampoco va a servir pasar va Shne. Por lo tanto, prefirieron en todos los casos determinar y decirle a la que se va a tus tratapetas para que no haya ningún tipo de tacalá y tropezo. Kol Tuv.